Un medium es una persona, como dice la palabra muy claramente, que está en el medio, entre la dimensión 3D y la dimensión 4D. El medium contacta con personas fallecidas de cualquier índole, sean seres de la luz, sean seres de la oscuridad, pero siempre van a estar entre esas dos dimensiones, no fluctúan más arriba. Los medios han sido conocidos desde épocas hasta prehistóricas, yo diría. Ya en los libros sagrados aparecen las relaciones y las referencias de medios. Y en todos los libros sagrados que tenemos de todas las diferentes religiones y filosofías, los medios se han hecho presentes. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, respetar el estilo de cómo trabajan, no han tenido un entrenamiento o una preparación mayor y evidentemente su frecuencia vibratoria difiere mucho de las personas que son verdaderos canales, verdaderos contactados. La diferencia entre un canal y un medium está en el espacio que ocupan los seres con los cuales se va a contactar la persona que está en la tercera dimensión. Como les dije hace unos momentos, los mediums funcionan con muertos, con fallecidos, no necesariamente malos ni necesariamente buenos, sino que se encuentran entre la tercera y la cuarta dimensión. A los 5 años de edad y entre otras cosas empecé a ver a mi hermano, otras entidades que me decían mensajes y cosas que pasaban, muchas manifestaciones en mi casa, por ejemplo sonidos, ruidos, movimientos de los muebles. Le llegué a decir a mi mamá sobre estas manifestaciones y ella se llegó a quedar sorprendida, pero desde un principio me llegó a mostrar credibilidad en mi persona y eso me fue dando más fuerza para yo sentirme más seguro de lo que me estaba sucediendo. Cuando empecé a avanzar de edad, cuando empecé a tener cada vez más edad, empecé a tener más experiencias, como por ejemplo salirme del cuerpo, viajar digamos que por el tiempo, comunicarme con los espíritus. Hay unos espíritus que se llaman los espíritus mayores, los maestros de luz, y ellos me fueron orientando en el trayecto de todo este tiempo, en base a las experiencias, me aconsejaban, me decían cosas y yo las transmitía. Por supuesto, fui aconteciendo más cosas en el trayecto de mi vida. Llegué a ser ayudado por esas mismas guías, entre otros, aparte de los espíritus mayores, aparte de los maestros mayores, espíritus que ya no estaban aquí, personas que vivían en el lugar donde yo me encontraba, especialmente en el colegio, me llegaban a ayudar a veces hasta en exámenes. Y me siento, a lo largo de este tiempo, de la vida que he venido teniendo edad, me he dado cuenta que tengo un gran don. Me siento privilegiado, bendecido. Los mediums pueden nacer con esa capacidad porque tienen sus códigos maestros activados. Los códigos maestros son los primeros que se activan para que un medium logre su objetivo. En el caso de los canales es diferente. También tienen sus códigos maestros activados, pero ya son códigos superiores, maestros superiores. Es preferible que ellos sean entrenados, que lleguen a niveles inimaginables. El entrenamiento de un canal no es sencillo. Hoy en día está muy de moda decir yo soy canal, yo canalizo, porque no diferencia entre el contacto con un medium, como les digo, es con los muertos, al contacto de un canal que es con los maestros.
¿Se puede hacer un medio? Sí, se puede hacer un medio. ¿Se puede hacer un canal? Por supuesto, porque los talentos los tenemos todos. Unos los tienen dormidos y otros los tienen ligeramente activados. Y en esa ligera activación, el trabajo de su maestro en la tierra es orientarlo para que siga frecuencialmente ascendiendo y logre espacios mayores, contactos con seres de muy alto nivel, contactos con maestros de maestros. Sin lugar a dudas, para mí es positivo por el hecho de que lo he sabido manejar hasta ahora, pero también tiene su parte negativa. El aspecto positivo es que puedes estar conectado con el más allá que la mayoría no conoce y que no saben que existe, pero que gracias a Dios yo he podido comprobar que existe. Me dicen las cosas antes de que sucedan, incluso si me va a suceder algo a mí o si alguien tiene una mala intención hacia mi persona o hacia un familiar que concierne a mi persona. Y en este caso, el aspecto negativo, ¿verdad? Ya yo hablé de lo positivo, ahora lo negativo es no puedes estar tranquilo. La mayoría de las veces la gente, cuando estás en esas sesiones en tiempo real, hablando con el espíritu o espíritus según sea la situación y las circunstancias, el aspecto negativo sería la gente te ve distante, distraído. Cuando te hablan, ven que estás prestando atención, pero que estás como distante, aislado, de una forma aislada. Te cuesta mucho concentrarte en las tareas cotidianas, diarias, como el trabajo, por ejemplo, que estés haciendo una lectura y eso, porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. Lo que tú estás haciendo y la petición de lo que te dice el otro o lo que te pregunta el otro. Ese es el aspecto negativo. Aparte de que si eres una persona nerviosa, sensible a nivel neurológico, pues hace más impacta más, afecta más. Ese sería el aspecto negativo. Sí, por ejemplo, celebridades recién fallecidas han llegado a establecer contacto conmigo. Por ejemplo, Joan Rivers, Michael Jackson, Robin Williams, entre otros. Estas personas, por lo general, llegan a mí primero porque saben que soy la persona espiritualmente con el estado ideal. Yo percibo que ellos piensan eso de mí. La persona con mi don percibe, siente más, ve más. Entonces, por lo general acuden a mí tanto por protección hacia mi persona como para advertirme de ciertas cosas sobre mi futuro o qué debo hacer yo o qué me conviene más a mí, como también para alertarme de asuntos políticos que están por suceder, ya considerando que son personajes importantes que han recorrido mucho. Me dijo que lo habían matado, lo habían, digamos que, metido todo tipo de medicamentos, así, hasta reventarlo, hasta no poder más y exterminarlo, ya que él no era una persona conveniente, no era conveniente. Y él mismo me dijo que él sentía desde ese otro lado, que es el más allá, que la gente no le convenía a él. Me dijo con respecto a quién o quiénes lo mataron, me dijo que fue un popurrí, fue de todo un poco. Mucha gente que lo odiaba a muerte y entre todos se encompincharon, o sea, se asociaron para lograr la misma causa y lamentablemente lo lograron. Hay mucha mezcla ahí. No es un grupo de gente o un país específico, ni un grupo específico, sino un popurrí de todo un poco.
La experiencia de Robin Williams fue una experiencia asombrosa. Él se me apareció en mi habitación, sentado en la punta de mi cama, cuando yo me encontraba durmiendo una noche. Se me apareció. Y de un momento al otro sentí en el colchón una palmada, así. Y esa palmada me impactó, tenía la luz apagada, esa misma noche. Era madrugada porque yo vi el reloj que yo tenía al lado. Me despertó él. Prendí la luz y me impresioné de ver que una persona tan importante llegara a mí, ni que yo fuera Dios para que esa persona llegara a mí. La cosa es que soy privilegiado. Llegó a mí y me contó una cantidad de cosas. Me dijo que la razón por la que se había suicidado era porque estaba obstinado de hacer reír a todo el mundo y nadie hacerlo reír a él. Que él se había quitado la vida él mismo. Me confesó también que sufría de problemas depresivos, entre otros. Tomaba pastillas para dormir, tranquilizantes, todo eso porque ya tenía un problema depresivo crónico. Y aparte de eso, que ya se había hartado de tanta fama, sí, tanta gente que lo quisiera así, hizo que él se cansara de tanto cariño y eso, que llega un punto que todo se acumuló, el ayudar tanto a la gente, el hacer reír tanto a la gente, los papeles en la televisión, las exigencias que se le hicieron, como le hacen a cualquier estrella de Hollywood. Llegó un punto que tocó el límite porque él no supo manejar la situación de pronto, controlarla para evitar tocar el extremo y tocó ese extremo. Y que aparentemente eso no fue una muerte natural en ninguna parte del mundo, según la experiencia que yo tuve. En el momento que yo escuché en el televisor de mi casa la noticia, porque estaba el volumen en medio y podía percibir la noticia de la muerte de Michael Jackson en ese momento, se me apareció acostado en mi cama, tendido, vestido de blanco, con una camisa formal blanca, manga larga, pantalón negro, zapatos negros formales, así, que se ve que son zapatos de este tipo de persona, de celebridad, pues vestimenta, por decirlo así. Estaba acostado en cama y estaba así como moribundo, pues entre si se iba o no. Y entonces yo, en ese lapso de tiempo, estaba viendo cómo agonizaba y yo pensaba si darle energía o no. Yo intenté darle energía, pero no pude. Y en ese lapso de tiempo, una persona se me apareció al lado y me dijo, no, era su hora, que lo acepte, acéptalo tú, yo sé que tú eres fan, acéptalo tú y haz que lo acepte también. ¿Ves? Me dijo que había sido negligencia médica intencional, es decir, no fue un error sin querer, sino que fue un error queriendo. Como dicen, fue sin querer queriendo, fue intencional. Una sobredosis intencional que pareció como negligencia y bueno, y ustedes saben que los médicos se apoyan entre sí, inventan una historia, hay dinero por el medio, hay muchos comentarios al respecto y más si es una estrella, de verdad. Entonces hay mucho dinero, muchas mafias ahí, todo queda así, como disculpado. Envidia, odios, esas personas que hablaban pestes de él, los niñitos que inventaban cosas de violaciones y todas esas cosas, mujeres también que llegaron a decir que como ahorita la moda que hay de que ahora todas las actrices las violan, algo así, esos rumores que habían de que él era gay y todo eso, maltratador y eso. No era homosexual, ni tampoco era bisexual. Me llegó a confesar que le gustaban las mujeres e incluso tuvo una hija, más bien. Y esos niños que daban a entender que él era pedófilo, era porque sabían que había mucho dinero, que lo que pidiera, bueno, de aquí chantajeó diciendo este carajo es pedófilo,
tiene mucho que perder, yo tengo mucho que ganar, bueno, saco de aquí lo que me dé la gana y ya. Y lo acoso. Él lo ve como que, por ejemplo, el público que lo ama, él lo ve como está satisfecho con la obra y obras que ha hecho para el mundo, pero le hubiera gustado vivir más para hacer de pronto una obra más determinante, no como la que él dice que esto es todo, no, sino que él quería hacer otra más, pero no concreto.